Bienvenido a las Spotlight Weeks. Saludos desde el Fórum de Magdobetov. Hoy todo gira en torno a un tema que preocupa enormemente a toda la industria. Se trata del tema de los costes de explotación. Queremos debatir sobre los orígenes del enorme aumento de estos costes de explotación. Pero sobre todo, por supuesto, queremos tratar posibles soluciones. Nos gustaría hablar de cómo el sector puede controlar la situación, de cómo cada agricultor puede tal vez mitigar los costes de explotación, incluso reducirlos o al menos mantenerlos bajo control en la medida de lo posible. Y para ello hemos reunido una interesante mesa y me alegro de presentaros a los siguientes invitados. Thorsten Schmidt, él es un agricultor de Uffenheim, cerca de Würzburg, en Franconia, donde cultiva principalmente cereales y, si no me equivoco, gestiona unas 250 hectáreas de tierra cultivable, además de una explotación porcina. Bienvenido, Thorsten. Está con nosotros el Dr. Beat Vincent desde el Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Instituto Estatal de Agricultura de Baviera, LFL para abreviar, representando al equipo de trabajo de agricultura digital, donde prueba y evalúa la tecnología agrícola digital, y lo hace no solo en la teoría, sino también de forma práctica en las explotaciones. Gracias. Nos acompaña Julian Schwen, ingeniero agrónomo, especialista en marketing de producto Fendt y principalmente responsable de Fendt One. Los temas digitales no le son completamente ajenos. Gracias. Bienvenido, Julian Schwen. Y por último, directo de los Países Bajos, Jacob van de Borne. También es agricultor y se dedica principalmente al cultivo de la patata, en más de 140 parcelas con unas 500 hectáreas, si lo he mirado bien. Gracias. Gracias. Un poco más tarde también escucharemos a Jörg Migende de BayWa, donde dirige la Oficina de Relaciones Públicas Corporativas y la Unidad de Negocio de Agricultura Digital. Pero bueno, bienvenido a todos. Espero que el debate sea apasionante. Al final y al cabo, los buenos consejos resultan caros en la industria actual. Y no es algo desconocido que con la guerra de Ucrania, todo tipo de costes operativos suben cada vez más. La agricultura está sometida a una enorme presión. Tiene que ofrecer alta calidad, ser sostenible y al mismo tiempo hacer frente a unos costes que no paran de aumentar. Incluso antes del conflicto en Ucrania, los costes de explotación iban aumentando en casi todos los ámbitos. Algunos ejemplos. El precio del gasóleo subió un 45% en un año. Los precios de la electricidad aumentaron un 10% solo entre octubre de 2021 y enero de 2022. A finales de noviembre, los precios del abono nitrogenado más importante para los agricultores alemanes, el nitrato de amonio y de calcio, se situaban ligeramente por debajo de los 580 euros por tonelada. Esto significa que el nitrato amónico de cal les cuesta a los agricultores 280 euros más que en octubre. El precio del nitrato amónico cálcico cuesta más del triple que hace un año. Pero incluso los que querían comprar abono tenían problemas. Cada vez más productores de fertilizantes reducen su producción. En consecuencia, cada vez más agricultores se ven incapaces de comprar abono porque sencillamente no hay productos en los almacenes. Según una encuesta realizada por el portal agrícola francés Ternet, solo un tercio de los agricultores tiene ya reservas de abono para la próxima temporada. Casi el 20% de los agricultores están esperando para ver cómo evolucionan los precios, y el abono es solo un problema, ya que como los costes de explotación aumentan a muchos niveles, a muchos agricultores simplemente les faltan medios para invertir. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo evolucionan los costes? ¿Y cómo puede la agricultura hacer frente a los aumentos de los costes de explotación? Son precisamente estas y otras cuestiones las que queremos abordar hoy. Podemos empezar con el lado práctico. Thorsten, ya he dicho que cuentas con una gran variedad de tareas en tu explotación. ¿Cuáles son los principales factores de coste para ti? El factor que más impulsa los costes es sobre todo el gasóleo.
Pues no tenemos alternativas reales en la agricultura. Necesitamos gasóleo para las máquinas. Tenemos muy pocas opciones alternativas y creo que la propulsión eléctrica está todavía muy lejos en este sector. Quizá el señor de la LFL pueda decir algo más sobre el uso del gas y el biogás, pero creo que todo esto no es nada que vaya a ayudarnos pronto. Lo siguiente, por supuesto, como se ve en el vídeo, es el tema de los fertilizantes. Este es un gran debate en este momento. Muchos agricultores compran ahora porque temen no conseguir nada el año que viene. Es la gran incertidumbre en este momento. Más adelante hablaremos de ello de forma muy clara y detallada. Tienes un negocio con una explotación muy variada. He mencionado el biogás, la agricultura y la cría de porcino. ¿Es una ventaja o más bien una carga? Yo lo veo más como una ventaja. Siempre hay que tener cuidado con la financiación cruzada. Ahora tenemos la posibilidad de sustituir el abono mineral, especialmente con el digestato de la planta de biogás. Tuvimos que construir un almacén para poder aplicar más abono en primavera. Eso significa que no abonamos nada después de la cosecha de verano. Guardamos el abono para la primavera, para abonar eficazmente el grano, el maíz, etc., de forma orgánica, y así sustituir el abono mineral. Ahí ya tenemos, entre comillas, una primera aproximación a una solución. Bueno, queremos saber la opinión de Jacob van den Borne. Jacob, el gasóleo y los fertilizantes, los dos factores principales que se acaban de mencionar. ¿Ocurrió lo mismo en los Países Bajos? ¿Tenéis los mismos factores de coste? ¿Hay algo más que te preocupe? Con el gasóleo y el abono pasa lo mismo aquí. La BRB está probando ahora otros fertilizantes, como los purines, en todas las formas disponibles. También hemos invertido ya en abono en las últimas semanas, en el último invierno, y podemos aplicar algo de eso. Pero para nosotros, el precio de la electricidad también es un problema. Tenemos, por supuesto, grandes almacenes para guardar las patatas y vemos que desde octubre los precios han subido más de 6 veces. ¿Cómo te va con tu explotación? Sabemos que estás intentando utilizar ya todo, o muchas cosas al menos, en lo que respecta a la digitalización. ¿Podrías darnos quizás un breve resumen de las tecnologías que ya estáis utilizando? Técnicamente ya hemos conseguido mucho. Tenemos el control de secciones en todos los equipos y ya ahorramos en semillas, en abono, en purines, en casi todo. Al no duplicar la aplicación, nos aseguramos de que la carga de los tractores se adapte a las condiciones, es decir, la profundidad de trabajo de los cultivadores o arados o rastrillos se adapta a las condiciones. Si no tiene que ser profundo, no lo hacemos. Sí, recoger todos los datos y trabajar con ellos y ver de dónde se puede ahorrar. Eso lo hemos gestionado bien en las parcelas. Todo está también en el archivo de parcelas y a nivel de campo, así que tenemos todo bajo control y podemos regularlo. Para la carga y el transporte, seguimos buscando soluciones. Necesitamos más datos y ajustarlos mejor. ¿Cómo podemos conseguir que el transporte sea más económico en nuestra explotación? Thorsten, volvamos brevemente a ti. ¿Cuál es tu cargo? ¿También utilizas ya muchas tecnologías digitales? ¿Es similar en tu negocio? Es exactamente como lo explicó mi colega. El sistema de dirección es ahora estándar en todos los tractores. También tenemos control de secciones en todas las máquinas para evitar la doble aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes. El siguiente paso es una gestión por parcelas, algo que ya utilizamos desde hace 4 o 5 años en todas las parcelas para utilizar los insumos con mayor precisión. Esto significa, sobre todo en el caso de los fertilizantes, simplemente esparcir más abono en la parte del campo con más potencial y la zona con menos potencial de grano recibe menos abono. Beat Vincent del Instituto Estatal de Agricultura. Cuando escucha eso, esas dos explotaciones, tu corazón debe latir más rápido, ¿no? Perdona, habíamos acordado tutearnos. ¿Tu corazón se acelera cuando sabes que ya se usan esos medios digitales? ¿Es eso estándar? ¿Cómo valoras la situación del sector en general? Bueno, tienes toda la razón. Claro que me gusta escuchar eso, pero por otro lado, si observamos los resultados de nuestras encuestas, creo que la mayoría de las empresas siguen siendo mucho más analógicas. No obstante,
En este ámbito hay realmente una serie de medidas y medios que se pueden utilizar para responder a los aumentos de los costes de explotación que estamos viendo. Acabamos de mencionar el control de secciones y sistemas de autoguiado. Cuando las empresas contamos con amplios datos de la región de Baviera, al sur de Alemania, cuando alguien invierte, lo hace principalmente en esas tecnologías. Así que ahora, por término medio, tenemos un índice de penetración de entre el 20 y el 40%. Pero en lo que respecta a la tecnología de parcelas, seguimos casi en el rango de un dígito o en un rango de 2 dígitos muy bajo. Estamos hablando del tema de los costes de explotación. La digitalización es, por supuesto, un problema, pero ¿hay algo en lo que podamos decir que en términos de digitalización, por ejemplo, ayude realmente a reducir los costes? ¿Y si tenemos cifras fiables? Bueno, este es, por supuesto, un tema increíblemente complejo y diverso, tan diferente como lo son las explotaciones, tan diferente como lo es su tamaño o su estructura. Tan solo en el sur de Alemania tenemos diferentes tipologías de fincas, de entre 1 y 3 hectáreas de media en el sur, y luego entre 10 y a veces 20, 30 hectáreas en el norte de Baviera, dependiendo de la situación. Y se puede decir que con un número creciente de pasadas y solapamientos, si de repente ya no se conduce con una precisión de 10 o 15 centímetros, sino con una precisión de 2 o 3 centímetros, entonces es realmente viable un ahorro de costes de entre el 10 y el 30% en términos de energía y de los insumos que se aplican. Y eso en cada pasada. Sí, y también está el tiempo, sobre todo si tienes trabajadores externos. Esto es un problema y se puede hacer mucho en este sentido. Y también en el ámbito del control de secciones. Hay cifras fiables que confirman que se puede ahorrar entre un 3, un 5 y un 8%. Julian, asiente convencido. Bueno, podemos decir que tú afirmas, pues eres, por supuesto, el experto digital, que es en eso en lo que la digitalización puede ayudar realmente. Lo diré de otra manera. A veces parece que la digitalización es un término. ¿Es eso exactamente lo que no debería ser? Puedo decir claramente que la dirección en la que se mueven nuestros colegas es algo que también vemos desde el punto de vista del fabricante. El ahorro, como ya he dicho, depende mucho de las características del terreno, especialmente en el caso del control de dosis variable o del control de secciones. Y lo que vemos por parte de los fabricantes es que las explotaciones más grandes son las que tienden a subirse al carro y a utilizar estas tecnologías. Esto es también lo que podemos ver aquí. Y sí, yo diría que, precisamente ahora, en el momento actual, con el aumento de los costes, estas tecnologías son algo que podría ser interesante para las pequeñas granjas. Y también diría, desde nuestra perspectiva, no solemos empezar con el 100%, sino más bien con el sistema de guiado. El siguiente paso podría ser el control de secciones o el control de dosis variable u otras tecnologías que puedan llegar en el futuro. ¿Ha llegado el autoguiado a todas partes? Es una cuestión de cómo se define todas partes. Lo vemos al menos en muchas de nuestras máquinas. Están siendo equipadas con el sistema de autoguiado. Beat, ¿puedes confirmarlo? Porque tienes números, creo. ¿Qué tecnologías son las que más se utilizan en materia de digitalización? Creo que siempre hay que tener en cuenta los ciclos agrícolas y la vida útil de las máquinas. Así que aquí nos encontramos realmente con escenarios de inversión de más de 10 años en muchas explotaciones para amortizar las máquinas. Pero si se mira de esta manera, si se observa el tema de los sistemas de autoguiado, por ejemplo, entonces se da el caso de que por encima de los 100 CV, por lo menos más de la mitad de los tractores ya los equipan. Incluso explotaciones más pequeñas de Baviera o del sur de Alemania cada vez son más las que deciden incluir también el sistema. Es un punto interesante. También le preguntamos a Jörg Migende de BayWa sobre esto, concretamente si, como lo diríamos, resulta demasiado caro empezar a una explotación con el tema de la digitalización para contrarrestar un poco el tema de los costes operativos.
Y comentó un punto muy interesante que en realidad confirma lo que dijiste, Beat. Incluso que no hay que empezar directamente de cero, ni con las máquinas más grandes. Así que le preguntamos concretamente, ¿es demasiado caro invertir en digitalización ahora? ¿Son demasiado altos los obstáculos? La ciencia a veces no calcula bien las cosas. Siempre calculan los costes totales y siempre asumen que hay que hacer una inversión, especialmente en las máquinas que ahora se utilizan para la fertilización por parcelas, por ejemplo. Sin embargo, en la realidad eso no es así, porque como acabo de explicar, muchos agricultores ya disponen de sistemas de autoguiado en sus tractores Fendt. La inversión ya está hecha. Los programas de subvenciones actuales del gobierno alemán, en los que, por ejemplo, se subvencionan las abonadoras, han hecho que casi todas las nuevas abonadoras que se compran ahora en el sur de Alemania lleven incorporada la tecnología correspondiente. Hablando claro, son costes de ejecución. Esto significa que el salto a los mapas de aplicación y la adquisición del software correspondiente ya no es muy grande. A este respecto, vemos sobre todo ahora, en vista del aumento de los precios de los fertilizantes o de los productos, que ya tenemos un punto de equilibrio en 20 hectáreas por explotación para la fertilización específica por parcelas. La idea de la fertilización por parcelas ha salido varias veces y creo que aquí es una ventaja muy útil. Beat, me dirijo a ti de nuevo. Lo bueno, y ya lo hemos discutido en nuestros debates en el plató, es que los nuevos medios, Jörg Migende acaba de mencionar los mapas, estas posibilidades no existían hace unos años. Y como resultado, estos costes iniciales, o en el peor de los casos, si algo no funciona, los costes ocultos son más bajos que nunca. Y por eso se puede invertir en tecnología sin correr el riesgo de cometer un gran error. Y siempre lo decimos en nuestros debates, tal y como lo vemos en la práctica sobre el terreno, el mapa es un ajuste aproximado. Si realmente quieres ser preciso, el sensor es en última instancia el ajuste fino. Y entonces no solo se puede ahorrar en fertilizantes, sino también en fitosanitarios, sobre todo cuando se trata de cultivos valiosos, por ejemplo. Volvemos al cultivo de la patata. Entonces se puede conseguir un ahorro en insumos o incluso un rendimiento adicional en términos de calidad que puede alcanzar los 3 dígitos por hectárea. Preguntamos ahora al agricultor de patatas que, como hemos oído antes, por supuesto ha utilizado todo eso. Jacob, ¿tienes alguna cifra de lo que has podido o puedes ahorrar según los diferentes modos de trabajar? Sí, los tengo. Nuestras fincas son muy pequeñas. Tenemos parcelas con una media de 3 hectáreas de media. Hemos ahorrado un 13% en solapamientos. Y eso es tiempo, combustible, semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios, de hecho casi todo. Después también comenzamos con la aplicación variable de fertilizantes y productos fitosanitarios. Pudimos reducir el uso de productos fitosanitarios hasta en un 60% con el herbicida. Pero por término medio estamos hablando de un ahorro del 15 al 20%. Y lo mismo ocurre con los fertilizantes. Si se utilizan mejor, es decir, si se fertilizan más las parcelas buenas y las más pobres solo con lo que las patatas pueden seguir utilizando para el rendimiento limitado. Y con agua. También estamos en pleno proceso de section control en el cañón. De nuevo estamos hablando de un ahorro del 15 al 20% en la cantidad de agua. Son cifras enormes. ¿Qué piensas, Beat? Creo que lo que es muy importante es que aquí tenemos gente escuchando con explotaciones de distintos tamaños y más o menos complicadas. En realidad, hay soluciones para todos los gustos. Y lo más importante es que hay soluciones muy complejas y caras en términos de costes de inversión, algo que podría ser un obstáculo. Pero también hay soluciones de muy bajo coste, y lo importante es que si son caras, tienen que tener algún tipo de retorno. Puede ahorrar algo más que 15 o 20 kilos.
Aunque hoy en día esas opciones también son interesantes. Hace 2 años aún no lo eran. Pero también hay soluciones muy económicas. Pero creo que todas las soluciones deben tener algo en común, un factor de comodidad que debe estar siempre presente. Tienen que ser fáciles de usar para el agricultor y solo así serán aceptadas. Volveremos a ello en un momento, porque es un punto muy interesante, también con respecto a los fabricantes. Thorsten, solo quería mencionar una cosa. ¿Por qué vosotros sois el modelo de empresa que realmente ya utilizan muchas tecnologías digitales? ¿Dónde encuentras el potencial de ahorro? Aún tenemos posibilidades, pero si empezamos a innovar hace tiempo y nos atrevimos a empezar las cosas antes, ahora el salto ya no es tan grande. Todo lo que hemos mencionado ya lo estamos aplicando. Para mí es realmente solo una cuestión de matices. Puedes ver en los resultados de este método de trabajo en particular que me cuesta, digamos, 3,5 litros por hectárea y el otro me cuesta 4,3 litros. ¿Puedo aceptar ese compromiso en términos de agricultura, sí o no? En la optimización, únicamente desde el punto de vista de la digitalización, creo que ya estamos bastante lejos, casi al final. Porque hay algo que ronda en mi cabeza, la robótica. Aunque creo que tardarán en asentarse unos años más, al menos para la agricultura convencional. Quizá para los cultivos especiales funcione, pero para la agricultura convencional aún no. Así que es bueno que queramos hablar de posibilidades de ahorro. Me gustaría pararme un momento en el tema que acabamos de tocar, porque Beat, acabas de mencionar que estos sistemas deben ser sencillos, lo que por supuesto también va en la dirección de los fabricantes. También ahí me gustaría volver a poner en el tablero del juego a Jörg Migende. He dicho antes que dirige la Oficina de Relaciones Públicas y la Unidad de Negocio de Agricultura Digital en BayWa y está en la línea con nosotros. Pudimos grabar unas frases con él y le preguntamos exactamente lo siguiente, según su experiencia. ¿Qué es lo que actualmente impide a los agricultores en general de invertir específicamente en tecnologías digitales? Punto 1. Una gran parte de los agricultores nos dice actualmente qué pensamos que es bueno, pero tienen demasiadas cosas en mente. Necesitamos un contexto fiable para nuestras explotaciones. Estamos más preocupados por el funcionamiento básico de nuestros negocios. ¿Qué hago con la cría de ganado? ¿Debo invertir en un establo para el bienestar de los animales? ¿Debo pasarme a la agricultura ecológica? ¿Cómo lo ve la sociedad? ¿Qué fiabilidad tienen las promesas políticas? Y esto no es realmente un ataque a la política, sino a la situación real. Si tienes tanto en mente, no se puede recapacitar sobre lo positivo de estas tecnologías. Ese es un punto. El segundo punto, como dirían en Alta Baviera, es la facilidad de uso. Hay muy pocos agricultores que quieren o tienen tiempo para ocuparse intensamente de la tecnología. Simplemente tiene que funcionar. Tengo que poder sentarme en mi tractor, pulsar un botón y entonces el equipo tractor fertilizador fertiliza las parcelas y con un alto grado de fiabilidad. Eso sería ideal, Julián. ¿Sigue siendo demasiado complicada la tecnología? Buena pregunta. Yo diría que si se mira el proceso, los procesos en conjunto, son procesos muy complejos que hay que manejar. Esa es, por supuesto, la idea general, que esos procesos complejos sean lo más sencillos posibles para el agricultor. Pero diría, por mi experiencia personal, que definitivamente hay potencial ahí. Creo que con nuestro sistema Fend One ya vamos en la dirección correcta, con las correspondientes superficies de visualización, con el manejo en el terminal. El hecho de haber simplificado los niveles que pueda ver el sistema de autoguiado y las aplicaciones ISOBUS al mismo tiempo. La automatización de palabras clave desempeñará un cierto papel en los próximos meses y años para simplificar la carga de trabajo y los procesos. Alejará del operario los procesos que se pueden automatizar para que pueda concentrarse plenamente en su trabajo. Pero aún hay que hacer ciertos deberes. Como he dicho antes, siempre hay que tener la vista puesta en el suelo y en el cliente. Sé que es una pregunta muy difícil, pero si dices ahora, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, no siempre necesito una tecnología digital completa de inmediato, o no de inmediato, si todavía no uso nada o uso muy poco.
¿Hay algún medio o forma sencilla que recomendarías para abordar el tema de la digitalización? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo debería invertir? Para mí, el primer paso sería un sistema de autoguiado. Eso significa que puedo crear mis datos de campo, mis límites de campo, mis líneas de seguimiento y mover la máquina alrededor del campo de forma semiautomática y autónoma. Y esa es también la base de otras tecnologías, como ya hemos mencionado aquí, el control de secciones y el control de dosis variable que se apoyan en el sistema de autoguiado. Pues ahora estamos centrados en agricultura. Beat, el forraje, la ganadería, ¿se trata de los mismos problemas que los agricultores están tratando o se trata de problemas diferentes? Básicamente, si se mira el forraje, y sigo incluyendo el forraje en la economía exterior, sería mucho más interesante, porque si se compara el forraje, qué zonas se dedican al forraje y qué zonas son tierras de cultivo, entonces esta digitalización, los instrumentos que acabamos de discutir, serían en realidad mucho más importantes en los cultivos de forraje, porque aquí hay mucho más trabajo al año. Por eso se puede decir que el cultivo de forraje se trata siempre con un poco de descuido. Por supuesto, también depende un poco de la calidad del terreno, pero ese es otro tema. En la ganadería, cuando hablamos de la digitalización en la agricultura, también lo notamos en nuestras encuestas entre los agricultores, pero también entre los consumidores. El tema de la digitalización, la robótica y la automatización es realmente relativamente positiva. En la ganadería todo es un poco más difícil, porque en las últimas décadas se han producido cada vez más avances que han distanciado a los consumidores y a los ganaderos, y ya no hay comprensión para ciertos métodos económicos. E incluso hemos llegado a una situación paradójica en la que ciertas tecnologías que alivian enormemente al ganadero, como un robot de ordeño, de repente son percibidas por el consumidor con una connotación muy negativa, y si la digitalización nos lleva a un callejón sin salida en el que realmente es bueno para el bienestar de los animales, bueno para toda la gestión de la granja, pero que finalmente no es aceptado, al menos por los consumidores, entonces hay algún punto en el que la comunicación ha ido mal en este proceso. Y tenemos que ser muy cuidadosos en el futuro porque creo que la digitalización todavía puede lograr mucho en términos de bienestar animal. Me gustaría decir unas palabras sobre el tema de la presentación. Debemos ser conscientes de que la digitalización no va a ser una panacea. Los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos actualmente, para ellos la digitalización es ciertamente una ayuda, un elemento, pero las cosas que preocupan a los agricultores, como las normativas, los imprevistos en la ganadería, la legislación, todo lo que está por venir, el bienestar animal, la digitalización no puede solucionar esos temas. Y no debemos creer que esto es la panacea o que nos digitalizaremos y todo se solucionará por sí solo. Es una parte, es una ayuda, pero más no. ¿Qué se necesita? Siempre hablamos de una planificación fiable, especialmente cuando se trata de la cría de animales. A menudo tenemos el problema de que los ganaderos invierten en una tecnología, en una estructura de la explotación ganadera, y luego, 3 años después, tienen que reconstruirla porque ya no cumple las normas de bienestar animal. Una política fiable, una política marco a largo plazo, porque hay periodos de amortización de al menos 10, 15 o 20 años. Eso también vale para las máquinas. Las máquinas no se vuelven a vender después de 2 años. Exacto. Tú mismo te has pasado recientemente a bienestar animal. ¿Cómo empezó? ¿Cuáles fueron los motivos? Estoy convencido de que hay que hacer algo por el bienestar animal. La intensificación del engorde ha llegado al límite. Estoy convencido de que tenemos que hacer algo o cambiar algo, también hacia el consumidor, que quiere carne producida de forma sostenible y que los animales estén bien. Ese era un enfoque, el otro era el punto de vista económico.
Cambiamos en un momento en el que el precio del cerdo estaba sujeto a mucha presión hasta hace poco. Fue una forma elegante de reducir las existencias y generar 5,28 euros más por cerdo de engorde. Jacob, ¿cómo lo hacéis vosotros en los Países Bajos? ¿Son todas estas cuestiones de la UE o son diferentes las condiciones políticas de los Países Bajos? ¿Estáis en una posición mejor o tenéis los mismos problemas que estamos tratando aquí? En Bélgica ocurre algo parecido con la normativa en la cría de animales. Se puede esperar que algo cambie cada 5 años más o menos. Muchas explotaciones nuevas ya han tenido que abandonar, pero creo que aquí es incluso más difícil que en Alemania. Vale, más difícil que en Alemania. Conociendo la burocracia y demás en Alemania, entonces prefiero no decir nada. Hemos hablado mucho de cuestiones digitales de la agricultura, de los tratamientos fitosanitarios, etc. El tema que, por supuesto, es muy importante en este contexto, este momento, es el de los fertilizantes. Lo preciso están por las nubes, lo hemos visto en la presentación. ¿Y cómo es en la práctica? Contad, Jacob, me gustaría empezar contigo de nuevo. ¿Cómo es el tema de los fertilizantes en tu zona o tu explotación en estos momentos? ¿Estás bien abastecido? ¿Recibes suficiente abono? ¿Estás preparado para la próxima temporada? Todavía no hemos comprado abono. Ahora intentamos aplicar todo lo que hay después del abono mineral para esparcir purines usando lo almacenado. Hace 15 días vino un contratista alemán con un abredo, con una pluma enorme, que está permitida en Bélgica, pero desgraciadamente no en Holanda. Así que ahora intentamos convertir los abonos minerales en abonos orgánicos y hacer muchas pruebas con ellos. Ahora tenemos una máquina en la explotación que puede sacar el amoníaco de los purines o aspirarlo y luego esparcirlo con una pluma, como se sigue haciendo en Alemania, para hacerlo posible también en Holanda y Bélgica. Estamos trabajando en una solución por este lado, porque aquí en la región también hay muchos purines, hay muchos cerdos y vacas. Tenemos purines, lo que estamos haciendo es trabajar en cómo esparcirlos y que no contaminen el aire, y se pueden utilizar correctamente. También llevamos 10 años utilizando tecnología, es decir, los datos de los satélites y los sensores. Vemos que también así podemos aplicar el abono en el lugar adecuado y con mayor potencial de la explotación. Ahora también estamos estudiando si podemos abonar otros cultivos, maíz, cereales, y sacarles espacio para utilizarlos en las patatas. Por otro lado, ¿puedes conseguir que te paguen más cara la patata o estás obligado a firmar contratos a largo plazo? Solo tenemos contratos de larga duración para la mitad de la producción. La otra mitad está en mercado libre. Pero también vemos que el mercado libre es muy agresivo con la patata, porque las patatas fritas también tienen que ver con el gas en su preparación. Los paquetes se han encarecido. Esperábamos que los precios de las patatas subieran al igual que los de los cereales, pero en realidad aún no están al mismo nivel que los cereales. Opino que deberían ser mucho más caros de lo que determina el mercado ahora mismo. Esto nos lleva al tema de los precios de los alimentos en general, pero no queremos entrar ahí de momento. Torsten dijo no como el cereal, donde realmente puede obtener mejores precios. Te paso la pregunta. Pues sí. En estos momentos, debido a la escasez y los actuales acontecimientos políticos, los ingresos por cereales son muy elevados. Si es que aún tienes algo en stock, porque lo habitual es hacer los contratos con medio año o 9 meses de antelación. Por ejemplo, la mayoría de los contratos ya se han cerrado en mi negocio. Y le veo dos caras. Por un lado, si la crisis con Ucrania y la falta de exportaciones se agravan, existe la posibilidad de que los agricultores ganen más con los cereales, sobre todo con los panificables. Pero también hay un segundo argumento,
Y esto será a costa de los países pobres, de los pueblos pobres, que ya no pueden permitirse estos alimentos. Por eso me resulta difícil alegrarme por ello. También queremos precios altos para los cereales, por supuesto. Pero cuando se trata de alimentos básicos, tengo una opinión ambivalente. No creo que sea políticamente deseable tener precios del pan y de los cereales a largo plazo de 35 o 40 euros. Creo que eso nos causaría problemas. ¿Cómo abordas el tema del abono? ¿Tienes existencias? ¿Tienes suficiente? Jacob comentó que había cambiado muchas cosas del abono lo mencioné mineral. al principio. También intentamos sustituir todo el abono mineral por abono orgánico, para ser independientes. Creo que de momento no volverá a ser como era antes. Las crisis energéticas se avecinan y todas las empresas intentan asegurarse de productos orgánicos. Pero lo orgánico también significa, como explicó el colega de los Países Bajos, que tenemos más trabajo. Tenemos que aplicar el abono orgánico, como ahora, por ejemplo, en el maíz. Solo aplicamos los purines o el digestato en el cultivo directo. Hay que tener más cuidado con el abono orgánico, porque de lo contrario existe el riesgo de desgasificación. Eso significa que el abono orgánico debe aplicarse cerca de donde se necesita. Creo que ese es el paso que todo el mundo está intentando dar en este momento. Es factible a corto plazo para casi todas las explotaciones. Creo que la tecnología está disponible aquí en Baviera con la tecnología de aplicación cerca del suelo, con las mangueras de arrastre o zapatas de arrastre. El siguiente paso es aplicar al cultivo según sea necesario. ¿Y el abono que te falta, lo tienes? ¿Ya lo has comprado? Sí, estoy totalmente abastecido para este año. Para el nuevo no, pero nada de minerales. Esa es otra pregunta. ¿Debemos invertir ahora? ¿Debemos comprar abono? ¿Debemos esperar y ver? Esa es una pregunta complicada en este momento. No creo que pueda responderla con seguridad. Creo que de momento esperaría, porque siempre se puede volver a comprar tan caro como ahora. Y simplemente tenemos el problema de que podríamos comprar los insumos a un precio demasiado alto. Y si la cosecha en el otro hemisferio, en contra de lo que se esperaba, mejora, o por ejemplo en Norteamérica, de repente se produce un cierto equilibrio y el precio del grano vuelve a ser 10 euros más bajo, entonces tienes problemas de rentabilidad, sobre todo si compras grandes cantidades por adelantado. Pero creo que lo que también deberíamos tener en cuenta, y ya tuvimos esta discusión antes del aumento de los costes de explotación con otros temas polémicos como el Green Deal y demás, es que simplemente deberíamos enfatizar un poco más la idea sistémica, que deberíamos pensar en la rotación de cultivos. Hay efectos que se pueden utilizar dependiendo del lugar, que tienen mucho que ver con el ahorro de energía, al fin y al cabo el ahorro de nitrógeno. Y se puede conseguir efectos positivos de entre 40 y 60 kilogramos de nitrógeno. Y creo que, evidentemente, para generar sinergias en otros ámbitos de la agricultura. Mi pregunta también habría sido, ¿cómo tratas el tema de las leguminosas en la práctica? Probablemente ese problema va cobrando importancia. Así que sí, Julián. Solo puedo destacar que en mi caso, al ser una explotación de gestión convencional, siempre miro las explotaciones ecológicas, porque siempre tienen que arreglárselas sin abonos minerales y han tenido que darle más vueltas al asunto. Miro cómo lo han hecho en los últimos años. Hacemos algunos trabajos por encargo también para granjas ecológicas, así que estoy ligeramente informado. Creo que eso aumentará, ya se puede ver este año. En nuestra zona se está sembrando más cebada de primavera, cebada cervecera, que puede crecer con menos nutrientes, menos amonio cálcico. Es sin duda el primer aspecto, pero creo que el siguiente será el de las leguminosas y las proteaginosas. Las proteaginosas están por las nubes, las de pienso están más caras que el abono. Esto significa que dependemos de Sudamérica, América. Hasta ahora los políticos siempre lo han ocultado. Creo que tal vez correspondería a los políticos abrir de nuevo la puerta para que tengamos la oportunidad de volver a cultivar forraje proteínico nacional. Yo diría que sí.
¿Hasta qué punto os ocupáis de estos temas? Quiero decir, no podéis cambiar la producción de un momento a otro, no podéis sacar nuevas cosas directamente porque, por así decirlo, hay una cierta tendencia. Planificáis a largo plazo, pero si las cosas cambian y van más en la dirección de los fertilizantes minerales de nuevo, la agricultura se tiene que adaptar, tenga que cambiar un poco más. ¿Hasta qué punto os preocupa como fabricantes? Estamos observando el desarrollo, es lógico. En este momento creo que estamos, en lo que respecta a nuestras tecnologías, a nuestra oferta, a los últimos avances técnicos, yo diría que bien equipados con el sistema de autoguiado, el control de secciones, el control de dosis variable, es lo que ofrecemos. Pero también es interesante para nosotros averiguar hacia dónde va el desarrollo. Y como acabamos de decir, creo que la rotación de cultivos, las protagenosas y luego las leguminosas, ya es un tema que por supuesto también estamos observando. Un pequeño comentario. Creo que Fendt lleva mucho tiempo ocupándose del tema del ahorro de energía. Sistema de control de la presión, de los neumáticos, regulación, etc. Aquí estamos realmente en un área muy análoga, pero si se examina el tema, que no es nuevo, lleva décadas entre nosotros. El lastre adecuado, las presiones de los neumáticos adecuadas, los conceptos correctos. Entonces se ve rápidamente que durante el trabajo es posible un ahorro de diésel del famoso 10, 20, 30%. Y por supuesto es un avance, sobre todo para las explotaciones muy grandes. Cuando ves lo que circula por ahí, creo que a menudo todavía se puede mejorar. Formación de conductores. Exactamente. Así que se puede reaccionar de verdad. Y no se trata solo del 1, 3 o 4%. El avance no es tan pequeño como se podría pensar. Temas que se pueden abordar de inmediato, no es algo para lo que se necesite medio año de antelación. No hace falta nueva tecnología. Los efectos secundarios positivos que he mencionado durante décadas debido a los medios de producción baratos, la gente dejó de prestar atención a muchas cosas, como el suelo. Siempre había alguna ayuda. Luego llegó una máquina que volvió a resolver el problema, que soltó aún más el suelo cuando estaba compactado. Ahora tenemos que pensar cada vez más en los fundamentos de la agricultura. Abonos minerales. El principal factor de coste llega de estos abonos minerales. Esto se debe saber, es el gas natural, o al menos es uno de los principales factores de coste en la producción de los abonos minerales. Y también por eso le hemos preguntado de nuevo al señor Miguende, porque, como Baiba debe saberlo, cuándo se compra, cuál es la situación de sus almacenes. Pero le preguntamos concretamente, ¿qué recomienda? ¿Cómo se debe, se debe comprar ahora el abono? ¿Se debe esperar? Acabo de hacer la pregunta y la respuesta es que es muy difícil decirlo ahora. Pero lo esencial es, en realidad, el precio del gas. Y aquí cada agricultor puede actuar por sí mismo y considerar, ¿cree que el precio del gas bajará en los próximos meses? ¿O no lo cree? Nosotros no creemos que el precio del gas vaya a bajar. Porque incluso si la guerra parase ahora mismo, incluso si Occidente volviera a poner todas las sanciones y todas las reservas que quiere decir con reservas, que son indicaciones y actitudes concretas hacia Rusia. Primero hay que llenar las reservas nacionales. El objetivo político declarado de la UE es volver a almacenar más gas. Por eso, el gas seguirá siendo escaso y, por tanto, caro en los próximos meses. Con seguridad hasta la próxima temporada, y en este sentido de momento nadie en el sector da por hecho que los fertilizantes nitrogenados vayan a ser mucho más baratos. Todos nos alegraríamos si las cosas salieran de otra manera, porque ahora son precios que hace tiempo que tampoco le gustan al comercio, porque también están asociados a riesgos muy elevados y cada vez hay menos abono. Sí, por eso la estrategia de nosotros, no solo nosotros, sino en realidad mucha gente está anunciando ahora es asegurar la mercancía. Así que hay que adquirir lo que está disponible, también desde el punto de vista del agricultor, apostar por la caída drástica de los precios del gas y por tanto por la caída drástica de los precios de los fertilizantes, apostar por los precios de los fertilizantes nitrogenados.
Eso es bastante difícil, pero como he dicho, cada uno tiene que encontrar su propia estrategia. También aconsejamos encarecidamente a los agricultores que no sean exigentes con el tipo de abono nitrogenado que utilizan. Eso es muy exigente para los agricultores porque cada uno tiene su propia estrategia de fertilización. Ese es un punto importante. Se mencionaron varias cosas. Por un lado, la referencia al hecho de que nadie apostaría por la caída de los precios del gas natural en este momento. Significa que los precios se mantienen altos, pero también cosas como ahorrar dinero, no ser exigente. Thorsten, ¿es algo que se puede utilizar en la práctica? Sí, lo de ser no exigente, seguro. En cuanto al nitrógeno, hay una amplia gama. Este año se ha prestado más atención al precio del kilo de nitrógeno puro. En el pasado, a menudo comparábamos los productos. Ahora nos fijamos realmente en lo que cuesta un kilo de nitrógeno de urea en comparación con el amonio clásico. No creo que los agricultores sean exigentes, porque la mayoría de la tecnología también es compatible. Para la abonadora es más o menos irrelevante el abono que hay ahora, solo que hay que convertirlo en función del contenido de nutrientes. Así que no creo que fracase por culpa de los agricultores. Jacob, ¿cuál es tu estrategia? Ya hemos oído que debemos intentar sustituir, pero a la hora de comprar, ¿compras ahora o esperas? Esperamos, porque nuestro consumo de fertilizantes en verano no es normal. El principal consumo de fertilizantes es hoy, como es normal, en la cebada y el grano. Así que espero y estoy atento. Pero el riesgo es, claro está, que suba aún más. Ahora ya estamos hablando de abono, unos 1.000 euros, ¿no? Sí, las cifras de la presentación ya se han superado de nuevo, por así decirlo. Beat, una pregunta un tanto polémica, pero ¿seguimos abonando demasiado en general? Si le dices o preguntas a un agricultor ecológico con experiencia, te dirá, sí, seguro. Cuando vemos lo que es posible con las leguminosas, es posible también con la fruta, que van muy sincronizados con la mineralización del nitrógeno dentro del periodo de vegetación, lo que puede hacer y aún así salir con un balance de humus positivo. Uno podría decir, sí, pero en verdad también hay que verlo así. Tenemos cultivos simples como la colza y la cebada. Simplemente necesitan nitrógeno al principio, que ya estaría en el curso de la temporada. Ciertamente también del suelo, pero se necesita ahora para aumentar el rendimiento. Y por eso hay que fertilizarlo ahora. Pero creo que aún no hemos llegado al final de la escala con todos los detalles del cultivo de plantas, así que podemos hacer algo al respecto. No quiero relativizar eso para nada, pero quizás, como ya hemos mencionado, algunos efectos secundarios sean positivos, entre comillas, pues la gente vuelve a pensar más en estas cosas. Julián, esto incluye ciertamente el tema del trabajo que se realiza en el ordenador. Cada vez hay más documentación, cada vez hay más trabajo detrás. Y, por supuesto, también es un factor de coste. ¿Este es un tema que también nos viene preocupando? Sí, es un tema que sigue preocupándonos. Seguimos en él. Creemos que todavía hay potencial en este ámbito, en la preparación del trabajo o el tratamiento posterior, cuando hablamos de la documentación, pero sobre todo para ahorrar tiempo de trabajo, está claro. Está el Fend One. Sería la palabra clave en este punto. Fend One Offboard. Y estamos trabajando en ello. Creemos en el potencial de esa tecnología, como ya se ha mencionado, en el ahorro de tiempo que es posible gracias a este sistema, mediante la unión del trabajo de oficina, el trabajo de campo y la documentación más sencilla posible, para eliminarle al agricultor esa carga. Creo que cuando hablamos del tema de las nuevas rotaciones de cultivos, también sí, de los correspondientes cultivos intermedios y de la documentación correspondiente, la documentación probablemente sea cada vez más amplia en los próximos meses y años. Creemos que el lápiz y el papel no son la solución. La ayuda proviene de la digitalización. Bea, tengo la sensación de que tienes prisa por decir algo. Creo que si lo miras así, ciertamente no se está haciendo más fácil para la mayoría de las explotaciones. Se está haciendo más complejo.
Y siguiendo con lo que he dicho antes, ahora con tu última afirmación, creo que si pudiera pedir algo para las explotaciones sería que aquí también se buscará una mayor cooperación en general, ya sea quizás en la fertilización, ya sea... Al fin y al cabo, las explotaciones se han especializado mucho en los últimos años. Ahora una persona tiene algo que le vendría mejor a otra. Tal vez uno de ellos pueda ayudar en algo al otro y encargarse de la documentación, el desarrollo de las empresas, las estructuras, los costes de funcionamiento, nos han llevado realmente a cierto pensamiento competitivo que a menudo se refleja en un nivel de conocimientos expertos muy alto. Pero son precisamente las crisis como la que estamos afrontando las que, creo yo, ofrecen la oportunidad de superarlo cooperando en ciertas áreas, en el uso de la maquinaria, quizás también en la fertilización, en los demás procesos operativos. Nadie debería ser el tonto que trabaja, que quede claro, pero creo que es una oportunidad increíble. ¿Qué áreas tiene en mente? Ya has mencionado las máquinas, pero ¿qué más? Creo que probablemente sea mucho más fácil en la explotación al aire libre que en interiores, porque las condiciones en el establo, según el concepto de explotación, son demasiado específicas para que sea tan fácil. Pero en el caso de ciertas actividades al aire libre que no son tan críticas en cuanto al tiempo, que pueden gestionarse fácilmente entre explotaciones, tal vez temas como la fertilización, donde es importante que un experto haga el trabajo y se ocupe realmente de ello. Ese es un tema que puede aprovechar muy bien las existencias. Yo creo que todos podrían beneficiarse. Pero, por otro lado, cada jefe de explotación que participe deberá ceder algo de su autonomía. Ya no será quien lo decide todo. Forma parte del proceso. Hay que admitirlo. Claro, pero es un enfoque interesante porque al fin y al cabo creo que podemos digitalizar todo lo que queramos, podemos hablar de fertilizantes cuanto queramos. Las cosas muy banales, entre comillas, también tienen importancia. Así que banal no se debe malinterpretar. Pero ¿cuándo abono? ¿Cómo será el tiempo? Etcétera. Son factores determinantes que tienen un impacto masivo en la cosecha. Thorsten, si como dice bajo ciertas circunstancias se puede obtener ayuda, entre comillas, entablar cooperaciones, ¿es realmente útil? Los conocimientos técnicos, creo que los servicios son algo positivo, sobre todo para los recién llegados. Es esencial que obtengan ayuda y estén dispuestos a invertir dinero para que un experto cree el mapa para ellos y ganar experiencia con él. Eso sí que es útil. En cuanto al ahorro de costes de explotación mediante la combinación de máquinas, lo veo en cierto modo con dos vertientes. La cooperación existe, esas comunidades son muy populares aquí, pero siempre hay un límite donde los costes suben mucho, llegado un punto. Por ejemplo, máquinas para purines con tecnología excelente, con todo tipo de implementos. Pero están condenados a esparcir 40 o 50.000 metros cúbicos al año y tienen que hacerlo porque las condiciones son cada vez más estrictas y los ciclos de abonado son cada vez más cortos. Para utilizar esta tecnología de forma eficiente hay que sobreexplotar el suelo a veces. Así que a veces lo veo como bueno y malo. Potencial de ahorro sí, pero no solo calculado en el escritorio. Hay a menudo verdaderos problemas en el exterior, cuando surgen costes y simplemente se dañan las tierras de cultivo. Es precisamente lo que no queremos. Ya hemos hablado de que quizás muchos temas se pueden ver de forma positiva también para el futuro, si simplemente se vuelve a pensar en ellos. Ahora, sin embargo, me gustaría aportar una cita completamente diferente. Thomas Preusse de la DLG ha escrito un comentario y admitió que no se trata de costes operativos en el sentido de lo que ha sucedido en los 2 últimos años, sino de algo muy específico relacionado con la situación actual. Dice: si prolongar la vida útil de las centrales nucleares ha dejado de ser un tabú, quizá también podamos hablar del uso del glifosato dentro de unos límites estrechos o de los insecticidas necesarios. Los beneficios de ambos son mayores que los daños a la productividad y al medio ambiente. Las prohibiciones cautelares son convenientes, pero ahora mismo estamos experimentando en nuestra política energética un naufragio por conveniencia y no necesitamos repetirlo en la agricultura.
¿Glifosato, insecticidas, al menos corto plazo, es un tema? Ahora estoy en un instituto de investigación y se supone que debo hacer una declaración política. Eso siempre es algo interesante, por supuesto. No, como practicante yo mismo he podido defender esto en el pasado, o el tema me ha afectado a mí mismo. Y creo que sigue habiendo sistemas que, por supuesto, solo funcionan para glifosato con glifosato. Y desde el punto de vista de la agricultura, también con respecto al cambio climático, también con respecto a la maquinaria, los costes de oportunidad, etc., el sistema global se puede diseñar con un enfoque positivo. Y si este sistema no se hubiera llevado al absurdo en las últimas décadas con ciertos permisos de aplicación, como la precosecha, no habríamos tenido todas estas discusiones y al final no estaríamos en el callejón sin salida donde estamos ahora. Estoy convencido y lo apoyo. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Tal vez, si decimos que tenemos una normativa de aplicación muy estricta para determinadas zonas con riesgo de erosión, encontremos un compromiso en el futuro o una salida diferente al final bajo el impacto de los acontecimientos actuales. Pero no creo que nadie lo pueda decir. Así que el desarrollo es realmente muy dinámico, en mi opinión. ¿Qué dice el hombre de la práctica, Thorsten? Yo lo veo igual. El tema del glifosato ha resurgido. Por supuesto, han calculado los costes económicos. El trabajo mecánico del suelo cuesta bastante más que limpiar el suelo con glifosato una vez al año. Lo veo de manera similar. Me gustaría ver la acumulación de humus. La siembra de mantillo es casi imposible sin él. La siembra directa, no, especialmente en las zonas propensas a la erosión. Creo que sería un modelo viable. Jakob, ¿cómo lo ves tú? Igual, creo que tenemos la tecnología para ahorrar con estos medios, con la dosis variable, la detección de hierbas y todo lo que conlleva. Creo que si queremos, podemos ahorrar de verdad, pero en el fondo no deben desaparecer porque no podemos prescindir de ellos. Quizás solo un breve comentario al respecto. En el ámbito de nuestra investigación, ahora también nos centramos mucho en el control mecánico automatizado de las malas hierbas, impulsado por el tema de la robótica agrícola. Y también observamos sobre todo en nuestra área de investigación en la zona de las colinas terciarias de Baviera, donde la erosión es realmente un grave problema que si simplemente se cambia este único factor del sistema, se llega muy rápidamente al límite. Si se cava la pendiente, solamente se producen enormes efectos negativos. Y la tierra ya no está en el campo, sino en todas partes, pero nunca donde la necesitarías. Y entonces llegas al punto en el que tienes que decir que no puedes cambiar un factor, sino que tienes que cambiar 3 o 4 factores a la vez. Eso también es posible. También hay explotaciones que son muy innovadoras. Si nos fijamos en los premios CERIS, los agricultores que han sido galardonados en los últimos años, que han recibido premios, cambian todo el sistema y trabajan con cultivos intermedios resistentes al invierno. Pasa mucho y también es posible, pero creo que eso está abrumando a muchos profesionales en su trabajo. También porque no es tan fácil cambiar 3, 4 o 5 factores del sistema a nivel global y tenemos que tener cuidado. Seguimos con el tema de los costes de explotación y la reducción de los mismos. Hemos tratado muchos temas. Hemos tocado el tema de la política, hablamos de ahorrar abono, combustible, etc. Volvemos a los mismos temas, por supuesto, en lo que se refiere a la digitalización, por un lado, pero también a las posibilidades totalmente analógicas, las leguminosas, los cultivos intermedios, etc. Lo hemos abordado todo. Finalmente, una mirada al futuro, entre comillas, si es que se puede hacer eso. Julián, ¿a dónde van tus pensamientos? Por ejemplo, ¿nos quedamos con el tema de la siembra o algo así? ¿Vais en la dirección del enjambre, es decir, con unidades más pequeñas? ¿O vais más bien hacia el tema de la automatización, más conducción automatizada o conducción autónoma? ¿Dónde ves el futuro? Creo que la tecnología será tan diversa como la propia agricultura.
Creo que seguiremos viendo el motor diésel durante bastante tiempo, en términos de tecnología de propulsión. Pero ciertamente hay una o dos aplicaciones en las que las unidades autónomas más pequeñas de la tecnología de enjambre tienen su razón de ser. Creo que en el futuro veremos un enfoque más fuerte, más centrado en la dirección a la automatización. Estoy convencido. También en términos de aumentar la eficiencia. Aún queda mucho por hacer en este sentido, y estamos trabajando en ello. Estamos investigando las tecnologías individuales que están involucradas sin querer entrar en detalles. Pero parece que la dirección actual está clara y la dirección del futuro también. Jakob, si puedo preguntarte, para terminar, ¿qué desearías? Bueno, déjame banalizar un poco. Viene una hada madrina y te dice que tienes la oportunidad de ahorrar en gastos de explotación. ¿O en dónde te gustaría ahorrar costes? ¿Qué técnica te falta? ¿Qué tecnología echas de menos? O lo diré de forma muy concreta, ¿qué tarea te gustaría encomendarle a los ingenieros de Fendt y digamos que podríamos necesitar aún? Creo, en nuestro caso, la compactación en el suelo, que nos cuesta mucho cultivo y llevamos años a vueltas con el tema de control de pisada. Es decir, todo en la misma huella. Y para ello, las máquinas tienen que tener la misma huella. Para gestionar esto, en realidad necesitamos una planificación de campo para planificar todos los equipos en la misma pista. Podemos hacer algo al respecto. Automatización en la que decimos que en la preparación un tractor circula sin conductor y luego hay un conductor en el campo que hace la siembra o la plantación de patatas. Otro tractor sin conductor realiza entonces la preparación de forma robotizada. Todavía le veo futuro. Thorsten, ¿dónde está el futuro? ¿Qué podrías necesitar realmente, donde dices que todavía tendrías un ahorro? Yo veo el futuro a medio plazo en la agricultura híbrida, no puramente ecológica. Un ejemplo es la pulverización en banda en la remolacha azucarera. Ese método puede ahorrar el 50% de los medios a partir de ahora. Sin embargo, hay que cavar la zona entre hileras. Usamos una azada mecánica que vuelve a usar gasóleo. Creo que todavía hay posibilidades técnicas de ahorrar en el trabajo fitosanitario. Cuanto más avancemos hacia la agricultura ecológica, más interesante será la robótica. Hay muchas cosas que no se pueden hacer sin mano de obra. Y como puedo ver en las granjas ecológicas que cuido, no hay suficiente mano de obra para hacer todo ese trabajo. Creo que el tema de la robótica ganará interés. También es, Beat, un enfoque emocionante porque eso también determina un poco el tipo de agricultura que queremos en el futuro. Definitivamente yo creo que en el futuro volverá a ser más variado. Y en cuanto a los métodos, las rotaciones de cultivos y los conceptos de explotación, cada uno tendrá que encontrar su propio nicho. Ya sea que cultiven de forma convencional o ecológica, con la base que sea, porque creo que si se miran los desafíos de esta manera, son precisamente las explotaciones que han sobrellevado bien la crisis en los últimos años, las que han sido resistentes, si también están ampliamente posicionadas, y simplemente han encontrado el nicho que se ajustan bien a su estándar. Y en consecuencia también veremos los diseños más variopintos. ¿Hay algo en términos de ahorro de costes de explotación en lo que digáis ya os encontráis fuertes? ¿Hay algo que se nos haya olvidado mencionar y que podáis transmitir a los demás agricultores donde, digamos, donde se pueda ahorrar en costes de explotación en los tiempos actuales? Yo diría que primero en el sistema de autoguiado, segundo en el control de secciones y tercero en el control de dosis variable o la gestión específica de las parcelas. Estos son los 3 niveles que se pueden recomendar a los agricultores. Depende de dónde se encuentren en ese momento, pueden construir el sistema poco a poco. Bien, pues me gustaría daros las gracias a todos. Fue una sesión emocionante. Creo que ha sido una sesión muy completa y espero, por supuesto, que la hayáis visto desde vuestros dispositivos de casa o en cualquier sitio donde nos vean, en el móvil o en el ordenador. Ha sido un placer disfrutar de vuestra compañía. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.